Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, como decía el profesor William Arias. Así es la sincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Soy César Jara Soteldo y vengo en mi rol de instructor. Me ha correspondido reemplazar a mi amigo William Arias, quien ha hecho un excelente trabajo en los temas anteriores. Ciertamente es un reto para mí hacerle la suplencia. Me corresponde iniciar con el tema 5, sistema de presurización. Este tema incluye también el sistema de aire acondicionado y su funcionamiento en combinación con el sistema de presurización. Veamos cuál es nuestro primer objetivo, el 5.1. Relacionar las variaciones de altitud con los cambios en la presión barométrica y la temperatura ambiental que justifican la necesidad de la presurización de la cabina. El contenido que vamos a trabajar es definición de presión barométrica y temperatura ambiental y variaciones de presión barométrica y temperatura ambiental relacionadas con la altitud, gradientes alto-bárico y altotérmico. Para empezar debemos preguntarnos qué es la presión barométrica. La presión barométrica, que puede medirse con un barómetro, es el peso que ejerce una columna de aire con una sección o diámetro de 1 pulgada cuadrada desde el barómetro hacia el espacio. Si el barómetro se coloca a diferentes alturas, bajo algunas condiciones estándar, se puede confeccionar una curva exponencial relacionando la presión barométrica y la altura. Veamos aquí en la gráfica que la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Veamos aquí la barra. Y en la medida que vamos ascendiendo, esta presión va disminuyendo con la altura. Al nivel del mar, la presión de la atmósfera sobre la Tierra y sobre nosotros mismos es eso, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. A 18.000 pies, la presión se reduce a 380 milímetros de mercurio y media atmósfera. Luego, a 34.000 pies, la presión es de 188 milímetros de mercurio y es un cuarto de atmósfera. La presión se reduce, pero luego a 34.000 pies, o sea, a 10.363,2 metros. Recordemos que un metro es igual o a 3,281 pies. Esta es una altura donde se efectúan vuelos comerciales y allí solo tendríamos un cuarto de atmósfera y 128 milímetros de mercurio. La presión barométrica es el valor de presión atmosférica que se mide en un punto cualquiera por encima del nivel del mar. Para medir los valores de la presión barométrica se emplea el barómetro. Este instrumento fue inventado en 1643 por Evangelista Torricelli, quien utilizó un tubo abierto por uno de sus extremos para introducir mercurio en el interior, verificando que el nivel del mercurio bajaba hasta una altura de 760 milímetros, independientemente del diámetro o la forma del tubo. De esta manera llegó a la conclusión de que existía una fuerza contraria que impedía que bajara el mercurio por debajo de ese valor. Al nivel del mar, la presión también se define como una atmósfera, y es por eso que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o Torricelli, o 29.92 pulgadas de mercurio, que sería equivalente a 101.325 pascales o 1.013 milibares. Esta es la presión atmosférica a nivel
del mar. Como ya hemos visto, en la atmósfera estándar, la presión atmosférica disminuye con la altura. Aquí podemos ver que a 0 pies de altura la presión en milibares es aproximadamente 1013 milibares. Y en la medida que vamos ascendiendo, aquí a 10.000 metros, ya la presión está cercana a los 200 milibares. La presión atmosférica se vuelve menor a razón de 1 milímetro de mercurio por cada 10 metros de elevación en los niveles próximos al mar. En la práctica se utilizan unos instrumentos llamados altímetros, que son los que utilizamos en la aviación y tenemos en el panel de instrumentos, que son simples barómetros aneroides que están calibrados en alturas. En meteorología, el gradiente barométrico hace referencia a la variación de la presión atmosférica. Este gradiente suele expresarse en función de las fuerzas báricas, que son derivadas de la variación en la presión y que son perpendiculares a las isóbaras, que son las líneas de igual presión o líneas de presión constante. De esta forma llegamos al gradiente altobaríco, que es la relación de disminución de la presión atmosférica con la altitud. La fórmula es 1 milímetro de mercurio para cada 1000 pies de ascenso. La presión atmosférica disminuye al aumentar la altura a la que nos encontramos sobre el nivel del mar. Sin embargo, esta disminución no es uniforme, ya que al principio disminuye más rápidamente que después, debido a que la atmósfera se va haciendo menos densa a medida que vamos ascendiendo. El aire se va enrareciendo, cada vez hay menos aire y se hace más raro. Como se puede apreciar en la gráfica, se trata de una función decreciente en todo su dominio, ya que a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica. En la gráfica puede verse la relación entre altura medida en metros, esto está en el eje de las X, en el eje vertical, y la presión atmosférica medida en kilopascales, esto en el eje de las Y. Vemos allí que mientras que a nivel del mar la presión atmosférica es de 100 kilopascales, a 8.848 pies, que es la altura del monte Everest, se reduce a 34 kilopascales. Esto significa que en la cima del Everest, la cantidad de moléculas que tiene el aire, incluido el oxígeno, es de un 34% en comparación con el 100% a nivel del mar. Debemos aclarar esto. Si llenamos una caja de zapatos con aire en la playa, a nivel del mar, esta caja contendrá un 21% de oxígeno con una presión atmosférica máxima, esto es 100% de moléculas de aire, incluyendo el oxígeno en dicha caja. Sin embargo, si llenamos la misma caja de zapatos con aire en la cima del Everest, esta seguirá teniendo la misma concentración de un 21% de oxígeno frente a otros gases, pero de manera relativa o parcial, debido a que la cantidad de moléculas de aire, incluyendo el oxígeno, se reducirá a un 34% respecto al nivel del mar por la menor presión atmosférica. Es decir, al disminuir la presión en altura, las moléculas del aire se separan y se escapan de la caja de zapatos, teniendo para el mismo volumen una menor cantidad de moléculas. Por tanto, en la cima del Everest respiramos la misma concentración de aire que en la playa, pero la cantidad de moléculas de oxígeno es menor por la reducción de la presión atmosférica. En consecuencia, aunque en los pulmones penetra el mismo volumen de aire que a nivel del mar, al reducirse la presión parcial del aire, la saturación de oxígeno en sangre disminuye,
por lo que el suministro de oxígeno a los tejidos se ve comprometido y comienzan los temidos síntomas del mal de altura. La saturación normal de oxígeno en sangre se encuentra entre 95 y 100%. Cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal de oxígeno en sangre. Y uno de sus síntomas característicos es la dificultad para respirar. Además, cuando se da un porcentaje inferior a 80%, se considera que existe una hipoxemia severa. En estos momentos de pandemia está siendo más frecuente el notar síntomas como la dificultad para respirar, pero no siempre es por hipoxemia. Hay que diferenciar entre un problema de saturación de oxígeno y la ansiedad que se puede generar por el confinamiento o por la incertidumbre o por cualquier otro factor. Conforme el oxígeno entre a nuestro organismo, va disminuyendo la presión con la que avanza. La cantidad de oxígeno que pase a la sangre depende finalmente de la presión a la que el oxígeno llegue al aparato circulatorio. Esto es de acuerdo a la ley de Henry. La vamos a ver más adelante en fisiología de vuelo. Como ya hemos dicho, en la altura no disminuye la concentración de oxígeno en el aire, pues esta se mantiene de manera estable hasta los 100 kilómetros de altura aproximadamente. Lo que disminuye es la presión atmosférica y en consecuencia la presión de todos los gases, nitrógeno, oxígeno, etc. Al disminuir la presión atmosférica, pues se nos dificulta la posibilidad de respirar. Como ejemplo, a nivel del mar, el oxígeno entra al organismo a 150 milímetros de mercurio. Al llegar al alvéolo es de 120 milímetros de mercurio y al atravesar la membrana alveolar ingresa a la sangre con una presión de 90 a 60 milímetros de mercurio. Imaginamos qué pasa cuando vamos ascendiendo. La presión con la que ingresa esta sangre será menor, el oxígeno de la sangre será menor, por lo que los eritrocitos no llegan a captar la cantidad necesaria y no podrá oxigenar adecuadamente al cuerpo. Esto es lo que se conoce como hipoxia de altura, también conocido como mal de montaña. Allí el individuo está bajo circunstancias difíciles, presenta mareo, confusión, náuseas, dolor de cabeza. Esto es debido a que su cerebro se está asfixiando, entre comillas, poco a poco. También presenta dolor en el pecho, fatiga y va a intentar respirar más rápido para compensar esa falta de oxígeno. Una persona de estas condiciones debe descender lo antes posible, ya que de continuar allí muy probablemente morirá. Se ha analizado hasta el momento en forma somera la atmósfera en función de sus características físicas primordialmente. Corresponde correlacionar la tolerancia y la capacidad fisiológica del ser humano frente a este medio ambiente en el cual se desarrollan las actividades de aviación. Para este fin se ha estratificado a la atmósfera en 3 zonas de acuerdo a la adaptación fisiológica del ser humano. Y estas zonas son la zona fisiológica, que es de 0 a 10.000 pies y se caracteriza porque el organismo humano puede vivir en esta zona con pequeñas adaptaciones fisiológicas sin recurrir a medios externos o extraños a su organismo. A partir de los 10.000 pies, entonces ya debemos comenzar a utilizar oxígeno. En segundo lugar, tenemos la zona deficitaria, que se encuentra entre los 10.000 a 50.000 pies. Es una zona en la cual el organismo no puede sobrevivir en forma indefinida sin un aporte extraordinario de oxígeno. Y por último tenemos la zona equivalente, el espacio de 50.000 pies hacia arriba.
Es la zona en la que se requieren una cabina presurizada o un traje presurizado completo, además del aporte de oxígeno extraordinario. Los problemas fisiológicos que existirían en esta zona son esencialmente iguales a los que habría para la existencia del hombre en el espacio. Veamos entonces qué hay más arriba de la atmósfera a nivel del mar. La atmósfera tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide en varias capas concéntricas sucesivas. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante en lo que se refiere a meteorología en el tema 7. Estas capas se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior. Si hacemos una clasificación en función de la distribución de la temperatura, la atmósfera la podemos dividir en troposfera, hasta unos 20 kilómetros, que es donde se desarrolla la aviación, donde se desarrolla la vida, etc. La estratosfera, la mesosfera, la termosfera y luego la exosfera o el espacio exterior. La troposfera es la capa más cercana a la superficie terrestre donde se desarrolla la vida y donde ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Tiene aproximadamente 8 kilómetros de espesor en los polos y alrededor de 16 kilómetros en el ecuador. La troposfera contiene alrededor de 75% de la masa gaseosa de la atmósfera, así como casi todo el vapor de agua. No solo la presión baja con la altura, la temperatura también disminuye. Los sondeos diarios meteorológicos confirman que generalmente, a medida que se asciende en la zona de la atmósfera más cercana a la Tierra o troposfera, cuyo espesor medio es de unos 11 kilómetros, la temperatura disminuye a un ritmo de unos 0,65 grados centígrados por cada 100 metros de elevación. La causa principal de este fenómeno, conocido como gradiente vertical de temperatura o gradiente altotérmico, es la superficie terrestre que actúa como un foco calorífico, desprendiéndose del calor recibido por la radiación solar y transmitiéndola a la capa de aire más cercana a ella. El aire caliente sube y el aire frío baja. Así, cuando más lejos esté una capa de aire de dicha superficie, más fría estará. Sin embargo, en ocasiones se da un aumento de temperatura con la altura. Este fenómeno se conoce con el nombre de inversión térmica. Veamos entonces el gradiente altotérmico, que es la relación de la disminución de la temperatura con la altitud, a razón de 2 grados centígrados para cada 1000 pies de ascenso. A nivel del mar, 0 pies tendríamos 30 grados centígrados y cuando lleguemos a los 1000 pies sobre el nivel del mar, la temperatura sería de 28 grados centígrados, es decir, 2 grados menos. Y así sucesivamente, a 2000 pies sobre el nivel del mar, la temperatura sería de 26 grados centígrados y a 3000 pies sobre el nivel del mar sería de 24 grados centígrados. Es decir, 2 grados centígrados se pierden durante cada 1000 pies de ascenso. La presión y la temperatura en la altura. Hemos visto entonces que ambas disminuyen en la medida que se asciende, haciendo que el entorno sea inhóspito para el ser humano y en otros casos no apto para la vida. En los aviones se han desarrollado sistemas que permiten que el ser humano pueda volar en estas condiciones. En el próximo capítulo vamos a tratar, o en el próximo objetivo, vamos a tratar sobre los sistemas que se han desarrollado para permitir el desarrollo de la aviación.
Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.